para poder compartir a la audiencia y puedas bendecirnos con la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos. Adelante, pastor. Amén. Gloria al Señor, amada pastora. Realmente una tarde bendecida, donde prácticamente, bueno, aquí ya son las 9:30 pasadas de la noche. ¿Qué dice Gaudencia Alvarado? Gracias a Dios y a ustedes, pastora, y el pastor que lo acompaña. Dios me liberó. Bendiciones, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Realmente el Espíritu Santo está moviéndose en las naciones, porque esta radio es la voz de Dios a las naciones, porque no es radio de Moraima ni radio de nadie más, sino del Espíritu Santo. Así Realmente el Señor respalda su palabra, respalda lo que nosotros le entreguemos a Él. Realmente una bendición poder orar por las personas de Ciudad Juárez. Mire, yo en mi vida creí que iba a llegar ni siquiera en un mensaje de texto a Ciudad Juárez. Pero Dios por medio de Dios hace las cosas como uno menos lo imagina. Imagínense, yo hace 4 años atrás estaba perdido en las drogas, en el alcohol, y yo ni pude haber pensado estar sirviendo al Señor de estas cosas. Yo me acuerdo que pasaba días y días consumiendo cocaína, marihuana, cigarrillos, alcohol, no dormía, no comía, 3 días despierto haciendo todas esas cosas, revolcándome en el chiquero, conociendo la palabra, pero había un error en mí, que no conocía el Espíritu Santo. Y en el 2019 tengo mi encuentro con el Espíritu Santo y me entrego completamente. Mi hermano, no depende de cuánto tiempo tú estés en el Evangelio. Los milagros que vimos ahora no depende de cuánto tiempo tú estás con el Señor, depende de tu entrega, porque Él solamente te pide que tú te entregues a Él y Él lo va a hacer. Lo que no pudiste hacer en años, cuando tú te entregas al Espíritu Santo, tú lo haces en meses. Lo que no pudiste hacer en meses, el Espíritu Santo lo hace más rápido, porque la velocidad del Señor es mucho, la fuerza del Señor es muchísima mayor que la nuestra. Jamás en mi vida pensé que iba a poder volver a servir al Señor, porque antes lo servía, pero no conocía al Espíritu Santo. Cuando lo conocí, mi vida fue transformada. Y realmente a partir del 2019 comencé a vivir milagros tras milagros en todas las áreas de mi vida. Y yo te invito a que tú puedas acercarte a Dios con un corazón sincero. Sé sincero con Él y entrégate nada más. Dile al Espíritu Santo que Él tome cada área de tu corazón, cada área de tu mente. Que Él tome las decisiones por ti. ¿Te animás a hacer eso? A decirle, Espíritu Santo, toma tú la decisión con quién me voy a casar, dónde voy a vivir, qué vos querés que yo tenga y qué no querés que yo tenga, qué amigo vos querés que esté al lado mío, qué amigo no querés que esté al lado mío. ¿Se animan a hacer eso con el Señor? Si se animan. El Señor dijo, no hay nadie que haya dejado padre, madre, hermanos, primos, abuelos, casa, terreno, todo por causa del Señor, y que en este siglo reciba más todo eso. Con persecuciones le añadió, pero bueno, te lo va a dar multiplicado. ¿Por qué? Porque es mucho mejor entregárselo todo al Señor. No hay una vida más feliz que estar caminando con el Espíritu Santo. Si no lo conoces, te animo a que puedas buscarlo. El Señor dijo, me buscarán y me hallarán, siempre y cuando me busquen de todo vuestro corazón. Le damos gracias, Señor, por una tarde diferente, un programa caminando con Dios diferente, y de esto se trata. ¿Por qué Dios hace milagros? Porque Dios respalda su palabra. Para que eso no es una señal de que Dios está respaldando su obra, y donde hay fe, Él se mueve, donde hay gente que le cree, Él se mueve. Por eso hace años había leído este versículo y nunca pude saber bien de qué se trataba hasta que el Espíritu Santo comenzó a obrar en mí. Y esto está en 1 Corintios capítulo 2. En el verso 1 dice así la palabra del Señor. Así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y temblor, y ni una palabra, y ni mi palabra, y ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esta es una palabra que en esta tarde la vivimos. Por eso antes de compartir la palabra, el Espíritu Santo me dijo, primero orá por las personas, y comenzamos a orar y Dios comenzó a manifestar milagros. Y realmente cuando Dios manifiesta milagros, ¿qué está haciendo? Está demostrando su poder. Lo mismo que hizo con el pueblo cuando lo sacó de Egipto. El pueblo de Israel estaba cautivo, estaba esclavizado en Egipto. Y Dios los saca con mano poderosa. Y con gran poder abre el mar, los hace cruzar en seco y al ejército que le seguía lo ahogas a todos. Así que el Señor no tiene problema en mostrar su poder. Él lo hace para que tú puedas creerle. Aleluya. Y Él quiere aumentar tu fe en este tiempo. Por eso Él muestra milagros. La gente dice, ¿y cómo eso que le creció la pierna? Y Dios hace milagros para que tú puedas creer en Él. Pero hay un problema. ¿Sabe qué pasa? Que en 1 Corintios, en el mismo capítulo, el capítulo 2, verso 14, este es el problema de las personas que no entienden cuando Dios hace un milagro. Dice, pero el hombre natural, la persona que no conoce al Señor, que no cambió su mentalidad, que no tuvo un encuentro con Jesús, no percibe, no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, las personas que no conocen al Señor les cuesta creer en milagros. Inclusive hay personas que vieron milagros, pero les cuesta creer. Y esto es algo que el Señor manifiesta su poder para que tú puedas creer que Él existe, que tú puedas creer que Él tiene la solución para eso que le estás pidiendo. Quizás tener algún familiar con cáncer, el Señor puede hacer así y chao el cáncer. Quizás tenga un problema financiero y Dios te hace llover provisión. O sea, Dios quiere que de alguna o de otra manera, a través de todas las tribulaciones que tú estás pasando, puedas poner tu mirada en Él para que puedas entender que Él quiere que le creas, que es necesario que le creas. No solamente que recibas una bendición o que recibas algo de parte del Señor. Él quiere que le creas, que nazca en tu corazón una fe en Él, pero no una fe pasiva como mucha gente que dice, yo soy de tal religión, pero no buscan a Dios, no leen su Biblia, no adoran. Entonces tienen una religión muerta. ¿Por qué? Porque no produce nada esa religión. Y Dios no quiere que tú lleves una religión. Dios quiere que lleves una relación con Él. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, y fíjense, ¿cómo yo puedo hacer de pasar a ser un hombre natural a ser un hombre espiritual? Todo comienza con una oración, todo comienza con una entrega. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, verso 12, porque todo lo que hablemos tiene que estar basado en la palabra, amados. Dice así Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, está hablando de Jesucristo, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, para pasar del estado natural al estado espiritual, primero que nada tienes que nacer de Dios, creyendo en Jesucristo. ¿Por qué tengo que creer en Jesucristo? Porque Él fue el Hijo de Dios, el que Dios envió para cubrir tus pecados, para limpiarte de pecados, para quitar tu culpa delante de Dios, por haber vivido una vida a espaldas de Él. Y Dios mandó a su Hijo para que vos puedas tener relación con Él hoy. Es más, lo exaltó a Jesús hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Los milagros que vimos recién fue en el nombre de Jesús que se hicieron. En el nombre de Jesús fue que se manifestaron esos milagros.
¿Por qué? Porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, para pasar del estado natural al estado espiritual, para ser un hijo de Dios y que mis ojos espirituales sean abiertos, primero que nada debo recibir a Jesús. Ese es el primer paso, recibir a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que recibir a Jesús? Porque dice así Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es tu promesa. Y si tú todavía no recibiste a Jesús, vamos a orar ahora para que tú puedas recibir al Señor. Y si confesares con tu boca, tú tienes que confesar que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una vez que haces eso, que confiesas a Jesús como tu Salvador, como tu Señor y lo recibes en tu corazón, dice Juan 1:12, que pasas a ser un hijo de Dios. Luego que eres un hijo de Dios, mire, yo no tengo nada planeado, esto me está dando el Espíritu Santo ahora para que usted pueda entender. Juan capítulo 3, verso 6, ¿por qué yo tengo que nacer de Dios? Al creer en Jesús yo nazco de Dios, dice la palabra. Yo nazco como un ser espiritual, como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y en el verso 3 Jesús le estaba hablando a Nicodemo, esto es una charla que tuvo con un fariseo. Jesús le dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Así como el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios, está en el Espíritu Santo. Por eso le dice a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. ¿Y qué es ver el reino? Ver la manifestación de Dios en su vida. Creerle al Señor para que Él sea tu Señor, tu Salvador, que Dios sea tu Padre. Y luego el Espíritu, a través de tu búsqueda, Dios te hace nacer de nuevo. Hay personas que por un milagro se convierten totalmente y ya nacen de nuevo. Hay otros que le llevan proceso. Uno no nace de nuevo por hacer una oración. Ah, Señor, venía a mi corazón, sé mi dueño y me doy vuelta y yo sigo haciendo en mi vida cualquier cosa. Entonces, eso no es nacer de nuevo. Hay proceso. Hay gente que cuando se entrega completamente al Señor y se van a ver, hermanos, los frutos. Porque dice la palabra, por los frutos vamos a saber, vamos a conocer a las personas. A través de los frutos vemos si la persona realmente nació de nuevo o no nació. Entonces, no solamente que después de recibir a Jesús es necesario nacer de nuevo, o es necesario también bautizarte, como dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso está en Marcos 16. Pero hay otra cosa que dice en Juan 3, verso 5. Que Dios bendiga a Roberto Zárate, creo que estaba recién en el comentario. Dios te bendiga, amado Robert. Él está en México. Gloria al Señor. Mira, mi hermano, antes congregábamos juntos. Él es argentino y está viviendo en México también. Que Dios te bendiga, mi amado. Gracias por estar ahí conectado. El Señor te bendiga, bendiga a tu esposa, a tu familia, en el nombre de Jesús. Juan 3:5, Jesús dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino. Fíjese, el Señor está hablando cosas tremendas. Primero, no puedes ver el reino si no naces de nuevo. Ese es el primer punto. Ahora, una vez que tú ya ves el reino, para entrar en ese reino tienes que nacer de agua y del Espíritu.
Cuando naces de agua, quiere decir que del arrepentimiento, que fuiste lavado por la palabra. Y cuando naces del Espíritu es cuando el Espíritu te engendra, cuando el Espíritu Santo te llena. Tú comienzas a percibir a Dios diferente, ya tu relación con Dios es tan cercana que realmente, como decía Pablo, casi palpándolo puedes tener. Yo me acuerdo cuando el Espíritu Santo vino sobre mi vida, no solo me bautizó, porque hay diferencia entre lo que es la llenura del Espíritu y lo que es la unción del Espíritu Santo. Cuando Dios me bautizó esa misma tarde con el Espíritu, también me ungió con el Espíritu Santo, puso unción sobre mi vida. Por eso comencé a ver milagros y liberación y un montón de cosas, porque hizo las dos cosas después de pasar 10 años de proceso. No es que de la noche a la mañana, bueno, le voy a ungir a este ya listo. Fueron 10 años de proceso. El Señor conocía mi corazón y sabía cuánto le anhelaba. Y necesitaba eso, porque si no mi vida iba a ser un desastre, hermano. Sin la unción y sin la presencia, mi vida no iba para ningún lado. Realmente era un tiro al aire. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre mí, yo sentí una descarga eléctrica y sentía como electricidad que me corrían por las venas. Era sentir a Dios adentro mío. Y de eso me está hablando esta palabra, que tienes que nacer de agua y del Espíritu. Y una vez que naces del Espíritu, Él comienza a dirigir tu vida. Él comienza a manifestar estos milagros que vimos hace un ratito. Milagros, liberación. Es el Espíritu el que hace todas las cosas. Por eso Dios en esta tarde nos daba esta palabra. Si tú quieres ver en tu vida milagro y tú quieres manifestar milagro, orar por personas que sean liberadas, que sean sanadas, tú tienes que seguir estos pasos, que la Biblia es nuestra guía. La Biblia es la que tiene que guiarte. Primero recibir a Jesús, bautizarte en las aguas por obediencia a la palabra. Después nacer de nuevo. Después que el Espíritu Santo te haga nacer. Que haya un arrepentimiento genuino en tu corazón. Porque quizás muchas veces te acercaste a la iglesia buscando un milagro, buscando una sanidad, buscando una restauración en tu familia. Viniste porque trabajaron brujería contra tu vida. Y Dios te hizo libre y por eso vas a la iglesia y está buenísimo. Dios te atrapó, te sedujo a través de tu necesidad y Él te libró de esa situación. Perfecto, pero Dios no quiere que te quedes ahí. Dios quiere meterte en su río y es en el río del Espíritu Santo. Dice la palabra que hay una promesa para todos los que creen en Jesús, que de su interior, de tu interior, mi amado, mi amada, iba a correr ríos de agua viva. Así que el plan de Dios no es solamente que estés congregando en una iglesia, que estés sentadito en tu lugarcito, en una silla específica en la iglesia, sino que tú puedas experimentar al Espíritu Santo de una forma íntima en tu casa, que puedas conectarte con Él, adorarle y que puedas dejar que Él sea en ti, manifestando la paz, el amor, la felicidad, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio, el amor, la fe, que ese es el fruto del Espíritu, es el fruto de que Él está en ti. Pero ¿cómo vas a lograr eso? Sometiéndote a la voluntad de Él. Yo siempre cuento, cuando yo le pregunté al Señor, ¿por qué tardaste tanto en bautizarme, en llenarme con tu presencia? El Señor me dijo algunas cosas puntuales. Hugo, yo no te podía dar antes mi presencia porque estaba tu presencia. En tu vida no pueden haber dos presencias, o está la tuya o está la mía. Y otra cosa que me dijo, en tu vida había dos voluntades y en tu vida no pueden haber dos voluntades, o está la tuya o está la mía. Entonces el Señor me dijo, yo no iba a venir a vivir dentro de tu cuerpo para lidiar con tu rebeldía, yo te necesito obediente, me dijo. Y él no le pregunté más nada por las dudas, porque es tremendo el Señor, es tremendo. Todo proceso que Él te hace pasar es para que aprendas obediencia, no es para maltratarte, porque Él te trata como un padre a un hijo. ¿Qué hace un padre cuando el hijo está rebelde y no hace caso? Le compra un helado de 2 kilos y le prende la tele que mire lo que quiera. ¿Eso es un padre? ¿Un buen padre? No. Un buen padre corrige, un buen padre pone límite, un buen padre alinea la conducta de sus hijos.
Entonces, como Dios ve que vos estás yendo para allá, pero Él te quiere llevar para allá, va a poner un parate, va a poner una circunstancia, algo que te haga retroceder un poquito y repensar lo que estás haciendo, si ves si estás adentro de su voluntad. Porque el plan de Dios, dice Romanos capítulo 8, Romanos 8, 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no dice algunas, dice que todo, ahí entra el dolor, entra el quebranto, entra cada situación que te puedas imaginar, buena o mala, todas las cosas ayudan a bien, aunque no entendamos en el momento, no siempre vamos a entender a Dios, porque Dios no pide ningún versículo de la Biblia, dice, quiero que me entiendan. No vas a encontrar ese versículo. Vas a encontrar, créanme, como dice en el libro de Hebreos, es necesario que el que se acerca a Dios que le crea. Para conocer a Dios y entenderlo, debo creer que Él existe, debo creer en lo que Él hace, debo creer en todas las cosas. No le podemos entender las circunstancias en nuestra mente finita, solo podemos entender a través de lo que el Espíritu nos alcance. Porque si Él no lo hace, mis amados, el Espíritu es el que te guía toda verdad, toda justicia. Por eso necesitamos conocer al Espíritu Santo a través de estos pasos que les voy dando. Primero recibir a Jesús, después nacer de nuevo, bautizarte en las aguas, después buscando al Señor, realmente arrepentirte de cada pecado, arrepentirte de todo corazón, porque solamente en un corazón arrepentido Dios puede depositar el Espíritu Santo sobre tu vida. Y si no me cree, vamos a Hechos 2:36, en el primer discurso de Pedro. Mire cómo Pedro predicó a las primeras personas ahí que vieron la manifestación del Espíritu Santo. Reciban a Jesús en sus corazones y todos sus problemas se van a terminar y Dios le va a bendecir mucho. A muchos les gustaría que diga así, pero no, dice otra cosa. Pedro le confrontó a la gente. No le dijo que va a ser de maravilla recibir a Jesús. Él le dijo algo clarito a esa gente que gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Este mensaje para esas personas, lo que Pedro está diciendo. Pero lo que dice después para todos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esa tiene que ser tu desesperación cuando te arrepentís, Señor, ¿qué voy a hacer? Yo siento el Espíritu, siento que hay corazones que se están quebrantando, siento que hay corazones que se están arrepintiendo en esta hora. Varones hermanos, ¿qué haremos? Imagínense el peso del pecado que estaba sobre ellos por haber crucificado al Hijo de Dios. Imagínense el peso de culpa que podía tener esa gente, que viendo ahora la manifestación del Espíritu Santo en su mente, no, el que yo grité que lo crucifiquen era el Hijo de Dios, ¿y ahora qué haremos? ¿Y ahora qué haremos, hermanos? Estamos perdidos, estamos condenados, no hay salvación para nosotros. Pero Pedro le dice, aleluya, arrepentíos, arrepiéntanse. Esa es la solución al pecado, a la culpa. Esa es la solución al peso de pecado que ustedes estaban cargando. Arrepiéntanse, porque todo el que venga con un corazón arrepentido, Dios no lo echa fuera. Y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán, amán solema, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y masoy alabacanda. Necesitamos ese don en este tiempo. Necesitamos que cada uno de los hijos del Señor puedan recibir esta palabra, porque hay gente en la iglesia que nació de nuevo, pero no nació de agua y del Espíritu, porque no hubo un arrepentimiento genuino. Todavía sigue con su mal carácter de antes de conocer a Jesús. Todavía su lengua sigue maldiciendo como antes de conocer a Cristo. Todavía sigue haciendo tranzas en el trabajo como antes de conocer al Señor. Pero es tiempo de alinear
alinearte a la voluntad de Dios. Por eso Dios te da en esta palabra, si tú te arrepientes realmente y te bautizas en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados, recibirás el don del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que tú necesitas en este tiempo. Amaso calamanso lumándole. Aleluya, y este es el mensaje de esta noche. Necesitamos, amanso, Kima, volver a la esencia del Evangelio, a la esencia que es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento, es el arrepentimiento. Rebracotolubra, ushakaman solomandole macanda. Es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. No me pueden torcer la palabra del Señor. El mismo Señor Jesucristo dijo cuando Él comenzó su ministerio, Él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y en esta tarde vimos los milagros, que es la manifestación del reino de Dios. Vimos los milagros y el Señor está mostrando que su reino está aquí, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Arrepiéntanse, dejen de llevar su vida conforme a su manera, conforme a su pensar, sean transformados por el Espíritu Santo. Hermano, no queremos condenarte, no queremos decirte vos porque no cambiaste vas a ir al infierno. No. Nosotros queremos bendecirte con esta palabra, que tú puedas sacudirte, y si te está molestando es por algo. Hay algo en tu vida que tiene que cambiar, hay algo ahí en tu mente que tiene que cambiar, hay unos pensamientos con los cuales estuviste luchando por años que tienen que ser desarraigados, pero solamente el Espíritu del Señor es el que puede cambiar el corazón del hombre. El Espíritu Santo es el único que puede cambiar tu voluntad, que siempre te inclinaba hacia la maldad. Él puede inclinarte a la santidad, porque Él es santo, Él es puro. Amanso, coma, soca, lema, soy alabaya. No somos nada sin el Espíritu Santo, amados. No somos nada sin el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no tuviera nuestras vidas, estaríamos perdidos, porque a nuestra fuerza no podemos cumplir la ley de Dios. Es imposible, pero para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Azocale mansa la maya. Es tiempo de acercarse a Jesús con un corazón arrepentido. Así estés 20 años dentro de la iglesia, seguí maltratando a tu esposa. Ese no es el camino del Señor. No sé quién te enseñó eso, pero el Señor no es así. El Señor no es así. El Señor quiere tener el reino en tu casa, varón, en tu casa, mujer, en tus hijos. Saumakaya Lima. De Camaso, Camanso, Lima, Canto. Bendito sea tu nombre, Señor. Toma, Señor, las familias de la tierra para ti. Instala tu reino en cada hogar y cada familia, que puedan entender este mensaje, Señor. Que puedan entender, Dios mío, lo que tú estás hablando, que es un tiempo de salvación, no de condenación. Jesús no vino a condenarte, vino a salvarte. Por eso es necesario que le entregues todo tu corazón y te arrepientas de todo como tú eras, las cosas que tú hablabas, las cosas que tú pensabas, la música que escuchabas, que no adoraban a Dios, que no te alimentaba el Espíritu, que no amansa, que no hacían sentir bien al Espíritu Santo en tu cuerpo. Porque hay muchos que están apartados y están contristando al Espíritu Santo que han recibido. Este es el tiempo de volver. Conéctate nuevamente a la fuente. En el mundo no vas a encontrar nada. Solamente en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay vida eterna. Solo en Cristo hay libertad. Solo en Cristo está la vida eterna. Amazocalamacanda. Él te va a dar vida y vida en abundancia. Bendito sea tu nombre. Romanos 1:16. Termino con esta palabra. Si hay algo que mi corazón estalla, es por predicar la palabra. Y dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo de mi Señor. No me avergüenzo de anunciar de dónde Él me sacó, de la misericordia que tuvo de mí. Aleluya. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Y en el poder de Dios se humillan las tinieblas. Al mismo diablo se humilla delante del poder de aquel que venció la muerte, de aquel que resucitó entre los muertos, de aquel que amasó calema, que descendió los cielos y amanso quima, y está a la diestra de Dios sentado intercediendo por ti y por mí, mi amado.
Y Kamasula Manso Lima Kaya. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Aleluya. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aleluya. Que Dios te bendiga con esta palabra. Yo no sé si está ahí la hermana Moraima. Oh, gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta bendita palabra. Y qué hermoso poder compartir esta palabra, pastor, porque yo compartía con tu esposa. Tenemos que ver los frutos del Espíritu en nosotros. Primeramente, qué cosas estamos haciendo o qué es lo que tal vez Dios, el Señor nos está hablando en situaciones de nuestras vidas que no hemos entregado al Señor. Qué tremendo que en estos tiempos, pastor, se ha visto mucho después de la pandemia, tanta violencia doméstica, tantas situaciones que se han visto aún en el pueblo de Dios. Y este es el tiempo que Dios nos llama y nos dice, alineémonos en el nombre de Jesús. No estamos aquí para condenar, sino para alinearnos. Señor, ¿qué hay en mi corazón que yo no estoy haciendo? ¿En qué áreas de mi vida, Padre Santo, yo no te he entregado? Yo creo que es un tiempo de confrontación, porque dice la palabra de Dios, pastor, que sin santidad nadie veremos al Señor. Necesitamos vivir en santidad, necesitamos estar en santidad delante del Señor, porque delante de la gente podemos aparentar, pero ¿qué es lo que realmente estamos haciendo delante del Señor? Porque al Señor Dios no puede ser burlado. Necesitamos entregar esas áreas, Padre, aún cosas que ni uno mismo sabe que tiene. Pero había en este proceso de que estuve en cama, yo le decía, Señor, que hay tratos, que áreas en mi vida tal vez no te he entregado, Señor. Aún como ministro, no importa qué nombre tengas, pastor, profeta, evangelista, sigue siendo humano y no importa el llamado que tú tengas. Simplemente es tiempo de volvernos a Dios, de tener esa intimidad con el Padre. Hubo momentos en que yo le decía, Señor, ¿qué es lo que quieres tratar conmigo? Y Él me decía, es que estás tan afanada en tantas cosas que no me escuchas. No escuchas que quiero tener intimidad contigo. Entonces es el tiempo. Qué hermosa palabra, pastor. Te agradezco mucho porque, como dices tú, estábamos diciendo al principio, no teníamos esto en nuestras manos. No habíamos programado el programa porque íbamos a iniciar. Habíamos dicho que el día 16 entrábamos nuevamente a las redes, pero como el Señor acomodó las cosas y es el tiempo de que el Señor está hablando a su pueblo. Así que gracias, pastor. Gracias por la vida tuya, por la vida de tu esposa, por los milagros que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros.